En este video vamos a ver cómo seleccionar la vista principal o vista frontal y las vistas adyacentes necesarias cuando hagamos un plano. Entonces, la secuencia que se tiene que hacer es primero poner al objeto en su posición natural, después seleccionar la que va a ser la vista frontal y a partir de esa vista sacar las vistas adyacentes que sean necesarias. Primero, orientar el objeto. Como vimos en el video anterior, pues es colocar el objeto en su posición natural, que es con las caras paralelas a la caja de cristal y aparte imaginarnos que lo colocamos sobre una mesa, cómo sería la forma de que estuviera estable. El segundo paso es seleccionar la vista principal. En todos los libros de dibujo, cuando se refieren a cómo seleccionar la vista frontal o principal, siempre nos dicen que seleccionemos la cara que tenga las características más importantes. Entonces, esta regla funciona con piezas relativamente sencillas. Por ejemplo, aquí, en esta pieza, pues es fácil ver cuál es la vista frontal o cuál es la vista con las características más importantes. En el caso de estas piezas, por ejemplo, esta aquí la estamos viendo en isométrico. Esta sería su vista frontal y aquí ponen la superior y la lateral. En este caso, la vista frontal sería esta. Y en este caso ponen esta como lateral y superior. Aquí también la pieza está sencilla y esta sería su vista frontal, la lateral y la superior. En este caso esta sería la frontal. Una de las características que uno debe de buscar es que la vista frontal tenga la menor cantidad de líneas ocultas posibles. Entonces, algo que tienen en común estas vistas frontales es que son las que tienen el menor número de líneas ocultas. Por ejemplo, aquí esta sería la vista frontal y esta sería la superior, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos piezas que son muy complejas? Vamos a suponer, estas piezas son como las que pongo a veces de tarea. Aquí, ¿cuál sería su vista frontal? O en esta, por ejemplo, algunas personas dirían que viéndolo desde acá, ¿sí? Desde arriba. Otros dirían que esta sería la vista frontal, quizá para otros sea esta. Y lo mismo aquí son parecidas, ¿sí? Esta y esta. Entonces, ¿cuál escoger? Entonces, vamos a ver un procedimiento que nos puede ayudar a seleccionar la vista principal. Cabe recordar que cada vista que uno ve tiene dos de las medidas principales. La frontal va a tener lo que es el ancho y la altura, la lateral va a tener lo que es la profundidad y la altura, y la superior va a tener lo que es la profundidad y el ancho, ¿sí? Basándonos en las medidas, las tres medidas principales que tiene todo objeto tridimensional. Entonces, para seleccionar la vista frontal, en este procedimiento esta metodología que les voy a decir, vamos a seleccionar la dimensión más larga del objeto como el ancho. Aquí tenemos el ejemplo de un auto.
Alguien podría decir, bueno, ¿cuál es la vista frontal de un auto? Pues sería esta, ¿no? Pero en cuestión de planos, conviene que seleccionemos la dimensión más larga como el ancho. ¿Por qué? Porque a la hora de que sacamos las vistas adyacentes, esta ocupa mucho espacio, ¿sí? Y esta ocupa menos. Otro criterio que tenemos que seguir para seleccionar la vista principal es que las vistas adyacentes, las vistas que van a salir a partir de esa vista frontal, deben de salir en una posición natural. Vamos a suponer que alguien selecciona la medida más larga como el ancho, pero lo coloca así la vista frontal. Vean cómo salen las vistas adyacentes. Salen de cabeza, no salen en una posición natural. Entonces, esta no podría ser la vista frontal, aún cuando la medida más larga es el ancho. Y el tercer criterio es seleccionar la vista que tenga la menor cantidad de líneas ocultas. Por ejemplo, aquí tenemos esta pieza. La medida más larga es el ancho. Sus vistas adyacentes salen en una posición natural. Entonces, ¿cuál sería el criterio de desempate? Pues hay que elegir la que tenga la menor cantidad de líneas ocultas. Si seleccionamos esta, nada más tiene 2. Si seleccionamos esta, tiene 3 líneas ocultas. ¿Por qué elegimos como vista frontal la que tiene menos líneas ocultas? Porque más adelante vamos a ver que hay una regla en acotación que dice que no podemos acotar con base en líneas ocultas. Entonces, si eligiéramos esta línea no la podríamos utilizar para indicar la altura del escalón. Entonces, mejor seleccionar esta para así poder indicar esta altura. ¿Ok? Entonces, en resumen, para seleccionar la vista frontal o principal, si la pieza es sencilla, si es posible, seleccionar la vista con las características más importantes como la vista frontal. Si la pieza es compleja y no es tan fácil saber cuál es la vista frontal, podemos seguir este procedimiento. Seleccionar una vista que tenga la dimensión más grande como el ancho, ver que las vistas adyacentes salen en una posición natural y elegir la que tenga menos líneas ocultas. Ya que tenemos la vista principal, la vista frontal, vamos ahora a seleccionar las vistas adyacentes necesarias. Para esto tenemos que seleccionar las vistas adyacentes que tienen el menor número de líneas ocultas. Esto por lo que les mencioné anteriormente, que no podemos acotar con base en líneas ocultas. Entonces, seleccionar vistas que tengan muchas líneas ocultas no nos sirve de mucho. Aquí tenemos el mismo ejemplo de las diapositivas anteriores,
Ya vimos que esta sería la vista frontal y esta serían las vistas adyacentes que se pueden obtener. Aquí sería la vista lateral derecha, aquí es la vista lateral izquierda. Entonces, de las dos hay que seleccionar la que tenga el menor número de líneas ocultas. En este caso sería esta, ¿ok? Entonces, la vista lateral derecha es la que se queda para poder describir la forma de la pieza. Después tenemos la vista superior y tenemos la vista inferior. De esas dos, ¿cuál tiene el menor número de líneas ocultas? Sería esta. Entonces, esta hay que quitarla o no nos conviene tanto usarla. Es mejor usar la de arriba. Entonces, esta sería nuestra vista frontal y estas serían las vistas adyacentes. Ahora bien, vamos a ver si estas dos vistas son necesarias. Hay piezas que con 3 vistas es suficiente. La gran mayoría de las piezas con 3 vistas, una frontal, una lateral y una superior, es suficiente para describir la forma de la pieza. Pero vamos a ver que hay piezas que por su complejidad necesitamos sacar también la otra vista lateral o incluso la inferior, o como vimos en el capítulo 1, hay piezas que de plano hay que sacar incluso la vista posterior, ¿sí? Entonces, tenemos que ver también el caso de que hay vistas que no son necesarias, incluso de estas dos que ya obtuvimos. Vamos a ver esos casos también. En esta pieza vamos a analizar si la vista superior es necesaria. Vemos que tenemos esta característica, un barreno. Este barreno, vamos a ver más adelante, que existe una regla que dice que los barrenos hay que acotarlos donde se vean de frente. Entonces, aquí vamos a necesitar esta vista para poder acotar sin problema este barreno, ¿ok? Imagínense que esta vista no está. Con la vista frontal podemos indicar lo que es el ancho, la altura de cada uno de los bloques que conforman la pieza. Con esta podemos indicar la profundidad de esos bloques. Vamos a estar viendo sobre todo en acotaciones que para cada característica de una pieza, cada uno de estos bloques tenemos que dar su ancho, su altura y su profundidad. Entonces, la gran mayoría de las características de esta pieza las podemos dar con estas dos vistas. Pero vamos a ver que en el caso de esta L de aquí, no se puede dar las cotas nada más con estas dos vistas. Entonces necesitamos de una vista lateral. Entonces sí es necesaria esta tercer vista. Entonces este objeto, al menos con estas 3 vistas, es suficiente para describir su forma. Entonces, para seleccionar las vistas adyacentes, hay que elegir las vistas que tengan la menor cantidad de líneas ocultas y escoger el mínimo de vistas que representen la mayor cantidad de características del objeto.
Ahora vamos a ver algunas observaciones. Vamos a ver que hay piezas como esta que son de una placa delgada. Entonces, en este caso se puede ver cuál es la vista frontal sin ningún problema. Pero si sacamos una vista superior, aquí está abajo porque de seguro es la norma ISO, y sacamos una vista lateral, estas vistas solo servirían para indicar el espesor de la placa, pero como son placas delgadas, ni siquiera cabría bien la cota, ¿sí? Entonces lo que se hace es que mejor indicamos el espesor de la placa, ¿sí? Y no ponemos las otras vistas. Por eso a este tipo de planos se les conoce como planos de una vista, ¿ok? Incluso si esta pieza fuera simétrica, se puede usar una línea de simetría, se dibujaría la mitad de la vista y se les conoce como planos de media vista, ¿sí? Aquí más ejemplos de planos de una vista. Esta es semejante a la anterior. Se trata nada más de una placa delgada. Entonces necesitamos esta vista para indicar todas las acotaciones y dónde están ubicadas todas las características. Pero en lugar de hacer una vista lateral o una superior, nada más ponemos el espesor de la placa, ¿sí? Y sería un plano de una vista. Esta de aquí es una flecha, ¿sí? Pero vamos a ver que con pura simbología damos a entender cómo son las formas que conforman esta flecha. Por ejemplo, este símbolo es el símbolo de cuadrado. Entonces significa que esto es un bloque cuadrado de lado 65 milímetros. Este símbolo de aquí significa diámetro. Aquí lo podemos ver. Entonces, esto significa que esto de aquí es un cilindro de diámetro 49.22 milímetros. Esto de acá es un cilindro de diámetro 31.75. Entonces, con pura simbología entendemos cómo es la forma de la sección transversal de esta pieza. ¿Ok? Entonces, gracias a esta simbología, es necesario nada más una vista para describir la forma de esta pieza. Es otro ejemplo de plano de una vista. Va a haber ocasiones en que la vista lateral y superior son iguales o muy parecidas. Entonces, no es necesario poner las dos. A eso se les conoce como planos de dos vistas. Aquí, por ejemplo, la vista lateral y la vista superior son iguales. Entonces, esta no es necesario. Todas las cotas las podemos colocar tanto aquí como acá. Esta sale sobrando. Entonces, con dos vistas es suficiente para describir la forma de esa pieza. Y esto lo van a entender mejor, sobre todo cuando lleguemos a acotaciones, de que, por ejemplo, esta pieza, esta sería su vista frontal. Y aquí damos lo que es ancho y altura de cada característica que conforman la pieza. En esta daríamos la profundidad, daríamos la posición de estos barrenos, pero esta
serviría nada más para lo que es la profundidad de la pieza, pero y también la altura, pero eso se puede indicar aquí o acá también. Entonces esta vista sale sobrando. Entonces así quedaría completo el plano, ¿sí? Entonces va a haber ocasiones en que ustedes acoten sus planos y llega un momento en que va a decir, bueno, en esta vista pues no tengo nada que poner, entonces pues esa cota que puse la puedo poner acá, entonces esas vistas pues pueden quitarlas sin ningún problema. Cuando determinen que un plano es de dos vistas, busquen la configuración que les dé más espacio, ¿sí? Por ejemplo, esta pieza ya se determinó que con dos vistas es suficiente para indicar su forma. Entonces, puede ser la vista frontal y la superior, pero si la ponen así, no hay espacio para poner después las cotas. Entonces, mejor vamos a seleccionar la otra vista. Igual serían dos vistas, pero aquí sí está mejor distribuido y dejamos espacio para las acotaciones.